Roma, año 44 a.C. Las calles están cubiertas de laureles marchitos tras los funerales de Julio César. El Senado tiembla, el pueblo rugía de ira, y las legiones huelen la fragancia metálica de una guerra civil inminente. En este momento crítico surge un joven de apenas 18 años, con la mirada fría y un nombre aún sencillo, Cayo Octavio. Nadie imagina que ese adolescente marcará el paso de la historia occidental durante 2 milenios. Durante casi 5 siglos, la República Romana había sido un experimento político sin precedentes, basado en equilibrios delicados entre Senado, magistraturas y asambleas populares. Pero la expansión territorial, la corrupción y la concentración de poder en caudillos militares habían erosionado sus cimientos. La muerte de César es la chispa que enciende el polvorín. Octavio, sobrino nieto de Julio César, se encontraba estudiando retórica en Apolonia, Iliria, cuando recibe noticias de que ha sido adoptado póstumamente como hijo y heredero principal de César. En una sola noche, pasa de ser un patricio prometedor a ser Cayo Julio César Octaviano, dueño nominal de la fortuna y, sobre todo, del prestigio de su padre adoptivo. Aunque joven, Octavio había absorbido desde niño lecciones clave: disciplina militar, arte de la diplomacia y, sobre todo, la importancia de la imagen pública. Su madre, Atia, inculcó la austeridad estoica, su padrastro Filo, la habilidad oratoria, y su tutor Apolonio, la paciencia estratégica de los clásicos griegos. Marco Antonio, mano derecha de César y veterano carismático, no confía en el muchacho. Sin embargo, Octavio entiende que su futuro depende de convertir a un posible enemigo en socio temporal. Surge así el segundo triunvirato, Octavio, Antonio y Lépido, con un pacto que reparte territorios y enemigos. Para financiar sus campañas y eliminar disidencia, el triunvirato publica listas de proscripción, enemigos señalados para ser ejecutados y despojados de sus bienes. Miles mueren, incluso Cicerón. Octavio aprueba la medida, consciente del coste moral, pero calculando el beneficio político. En el 42 a.C., Octavio y Marco Antonio enfrentan a los asesinos de César, Bruto y Casio, en las llanuras de Filipos, en Macedonia. Aunque Octavio enferma antes del combate, su presencia simbólica y las legiones leales son decisivas. Antonio brilla como general en el campo de batalla, pero el joven Octavio se posiciona como el heredero legítimo del espíritu cesariano. La alianza con Marco Antonio comienza a resquebrajarse. Mientras Octavio consolida Roma, Antonio cae bajo el influjo de Cleopatra en Egipto. El contraste entre el joven disciplinado y el general enamorado se vuelve tema de propaganda, que Octavio utiliza con astucia. Mientras Antonio se aleja de Roma, Octavio se acerca al pueblo. Promueve leyes para honrar a los veteranos, inicia repartos de tierras y proyecta una imagen de líder sobrio, tradicional, defensor de los valores republicanos, aunque ya está planificando su poder imperial. En el año 31 a.C., la confrontación se vuelve inevitable. En el Golfo de Actium, las fuerzas de Octavio, lideradas por su brillante general Agripa, vencen a las fuerzas de Antonio y Cleopatra. Es el fin del triunvirato. Antonio y Cleopatra se suicidan. Octavio regresa triunfante a Roma. Del joven Octavio a Legastes. En el 27 a.C., Octavio ofrece simbólicamente al Senado todos sus poderes. El Senado, agradecido por el orden restaurado, le otorga el título de Egastes, el Venerado. Así nace oficialmente el Imperio Romano. No se proclama emperador. No lo necesita, lo es por aclamación. Cayo Octavio nació el 23 de septiembre del 63 a.C., en una familia patricia sin gran renombre. Su padre fue gobernador de Macedonia, pero murió cuando el niño tenía solo 4 años. Criado por su madre Atia, sobrina de Julio César, Octavio fue formado en valores romanos tradicionales. Octavio fue enviado a Apolonia para perfeccionarse en filosofía, retórica y estrategia militar. Admiraba a Alejandro Magno, pero también leía a los estoicos. Era disciplinado, reservado, reflexivo, no destacaba por fuerza, sino por visión y autocontrol. Cuando César fue asesinado, nadie esperaba que su testamento convirtiera a Octavio en su hijo adoptivo. El joven, lejos de Roma,
tomó una decisión radical: regresar de inmediato y reclamar lo que le correspondía. Contra la opinión de muchos, se lanzó al corazón de la tormenta política con decisión firme. Al llegar a Roma, Octavio no perdió tiempo. Se presentó ante el Senado y exigió el reconocimiento de su adopción y derechos hereditarios. Muchos lo consideraron ingenuo. Pero su sangre fría, su preparación legal y la autoridad moral del hombre, César, hicieron que nadie se atreviera a enfrentarlo abiertamente. Octavio sabía que no podía vencer solo. Buscó apoyo de veteranos de César, ofreció incentivos económicos, y construyó su primer ejército privado. Mientras Marco Antonio subestimaba al joven, este tejía alianzas entre las sombras, demostrando un talento innato para la diplomacia pragmática. Las tensiones con Marco Antonio escalaron cuando éste intentó bloquear a Octavio en el Senado. La opinión pública oscilaba entre ambos, pero Octavio logró ganarse el favor del pueblo apoyándose en el prestigio de César. Incluso organizó espectáculos financiados con el dinero heredado. Contra todo pronóstico, Octavio pacta con su rival. Junto a Lépido, forman el segundo triunvirato. El objetivo: derrotar a los asesinos de César y estabilizar Roma. Esta alianza, aunque temporal, le otorga legalidad y poder militar. Octavio no solo sobrevive, se expande. Octavio permitió la eliminación de figuras incómodas como Cicerón, a pesar de su admiración por él. También marginó poco a poco a Lépido hasta aislarlo completamente. Cada paso que daba era calculado. No era pasión, era pragmatismo. Marco Vipsanio Agripa, amigo de la infancia de Octavio, se convirtió en su brazo militar. Leal, brillante y sin ambiciones propias, fue el ejecutor de sus victorias clave, especialmente en Actium. Octavio entendió algo fundamental: ningún gran líder triunfa sin un gran ejecutor. Cleopatra y la amenaza oriental. Mientras Marco Antonio vivía con Cleopatra en Egipto, Octavio lanzó una ofensiva comunicacional en Roma. Lo retrató como traidor, entregado a una reina extranjera. Usó monedas, esculturas y discursos para sembrar una imagen de decadencia y posicionarse como salvador de la tradición romana. Con la derrota de Antonio y Cleopatra, Octavio se convirtió en el hombre más poderoso del mundo romano. Pero no pidió ser dictador. En vez de eso, se presentó como restaurador de la República. El Senado lo proclamó Egastes. Así nació el imperio, sin proclamaciones, solo con hechos. Egastes entendió que Roma había repudiado a los dictadores. Por eso, construyó su poder sobre la ilusión de la República. Declinó títulos como rey o dictador perpetuo y se proclamó simplemente princeps senatus, el primero entre iguales. Sin embargo, acumuló poderes consulares, tribunicios y religiosos. Egastes comprendió que la lealtad del ejército debía ser al Estado, no al general. Reformó el sistema militar, creó un ejército profesional con paga estable, jubilación garantizada y un cuerpo de élite, la Guardia Pretoriana. Egastes lanzó una campaña cultural sin precedentes. Mandó construir templos, foros, arcos de triunfo y monumentos como el Arapacis. Reforzó su imagen como restaurador de la tradición romana. Se mostró en esculturas como joven, divino y sereno, incluso ya mayor. Egastes reorganizó las provincias en senatoriales e imperiales. Creó un cuerpo de funcionarios profesionales, modernizó el censo y mejoró la recaudación de impuestos sin abusos. Su obsesión por el orden lo llevó a dejar un sistema burocrático que duró siglos. Sin hijos varones, Egastes ensayó varias estrategias de sucesión, adoptó a Marcelo, luego a Agripa, más tarde a sus nietos Gayo y Lucio, y finalmente a su hijastro Tiberio. Todo fue parte de un plan: garantizar continuidad sin provocar guerras internas. Egastes reinstauró prácticas antiguas como el culto a los dioses, el respeto por la familia y el orden senatorial. Pero al mismo tiempo, reformó las leyes de matrimonio, impuso límites al lujo y fomentó la natalidad. Era conservador en la forma, revolucionario en el fondo. Gracias a sus reformas, Egastes inauguró la Pax Romana, un periodo de más de 2 siglos de estabilidad y prosperidad.
Las ciudades florecieron, el comercio se expandió, y Roma se convirtió en el centro cultural del mundo occidental. Egastes era afable en público, pero mantenía una red de informantes eficiente. La guardia pretoriana no solo protegía, también vigilaba. El Senado conservaba su forma, pero no su poder. Era una dictadura, con fachada republicana. Augusto evitó humillar a sus enemigos. No se vengó públicamente. No eliminó al Senado. Dejó que otros se jactaran, mientras él consolidaba. Era paciente. Era frío. Y por eso, duradero. Pese a todo su poder, Augusto mantenía hábitos simples. Dormía poco. Leía mucho. Comía con moderación. Mantenía la mente activa y el cuerpo disciplinado. Era más administrador que conquistador, más reformista que guerrero. Su éxito no fue suerte, fue diseño. Augusto no actuaba por impulso. Cada movimiento, alianza, concesión o ataque fue parte de un diseño mayor. Su mente no era la de un político común, era la de un arquitecto. Cada decisión tenía un objetivo estructural, estabilidad a largo plazo. Augusto rara vez levantaba la voz. Su liderazgo era más simbólico que autoritario. Nunca se proclamó emperador. Pero todos sabían que lo era. Influía más por respeto que por temor. A pesar de tener todo el poder del mundo, Augusto vivía con sencillez. Se levantaba temprano. Leía. Ayunaba en días clave. Evitaba lujos excesivos. Mantuvo una vida austera como forma de controlar su entorno y su carácter. Augusto rara vez reaccionaba con furia. Era frío, calculador, pero no cruel sin motivo. A diferencia de otros líderes romanos, nunca se dejó arrastrar por el ego. Su principal arma era la serenidad. Augusto no gobernó para él mismo. Su obsesión era que Roma sobreviviera más allá de su propia existencia. Diseñó el sistema, la sucesión, la imagen y las instituciones con la mirada puesta en siglos futuros. Augusto no fue el más brillante general ni el más inspirador orador, pero fue quien más comprendió para qué servía el poder, para ordenar el caos. Nunca cayó en excesos ni delirios. Su ambición no era egoísta, era funcional. Augusto supo cuándo ser aliado y cuándo rival, cuándo aparentar humildad y cuándo ejercer firmeza. Se adaptó sin dejar de ser él. Fue agua y fue mármol. Fluía y construía. Augusto César no fue solo un emperador. Fue un diseñador de sistemas, un líder invisible, un estratega emocional, un constructor de legado. Su imperio no fue solo militar, fue institucional, cultural y mental. Hoy, más de 2.000 años después, su modelo sigue vigente. Diálogos dramatizados y frases claves. Senador, susurrando, hemos matado al tirano, pero quizá matamos con él la república. Otro senador, temblando, entonces, ¿qué nos queda? Marco Antonio, tu cuerpo no estuvo, pero tus legiones lucharon por tu nombre. Octavio, y mi nombre sobrevivirá más que cualquier espada. Senador anónimo, Roma ya no necesita cónsules. Tiene a Augusto. Senador escéptico, ¿y qué pretendes, muchacho? Octavio, con serenidad, solo lo que me corresponde, ni más, aún. Ciudadano romano, el joven paga con oro y con respeto. Otro, Antonio tiene poder, pero Octavio tiene propósito. Consejero, ¿no lamentas lo de Cicerón? Octavio, el nuevo orden no se construye con lamentos, sino con decisiones. Egastes, reflexionando solo, gobernar es fácil. Lo difícil es seguir gobernando cuando uno ya no esté. Agripa, gobiernas como César, pero sin sus enemigos. Egastes, porque aprendí de sus errores. Consejero, ¿y si Antonio habla mal de ti en Egipto? Egastes, el tiempo hablará mejor de mí que él. Apolonio, recuerda, muchacho, vencer sin rencor crea aliados. Vencer con crueldad crea fantasmas.
Egastes, encontré Roma de ladrillo, la dejé de mármol. Octavio, pensativo, y los fantasmas siempre vuelven. Octavio, la historia no espera. Yo tampoco lo haré. Octavio, en privado, voz baja, un estado sin orden muere. Un líder sin escrúpulos pierde el alma. Hallar el punto medio, esa es la tarea. Octavio, en la asamblea, soy un ciudadano más, solo que con mayor responsabilidad. Egastes, la tradición es el cimiento, pero yo soy el arquitecto del futuro. Egastes, nada se pierde por esperar, salvo el poder mal adquirido. Egastes, gobernar sin visión es como construir sin cimientos. Egastes, quien no gobierna sus hábitos no puede gobernar imperios. Egastes, ¿he representado bien mi papel en esta comedia de la vida? Aplaudan, si lo he hecho bien. Egastes era como el río Tíber, serpenteante, pero imposible de detener. Tutor, Alejandro conquistó el mundo a los 30, tú puedes conquistarlo para siempre. Lección de liderazgo, principio 1. Oportunidad en la crisis. Las transformaciones históricas suelen abrir vacíos de poder, identificarlos a tiempo es el primer paso hacia el éxito. Principio 2. El precio del control. A veces mantener la estabilidad obliga a decisiones impopulares, el reto es no cruzar el punto de no retorno, donde la reputación queda irremediablemente dañada. Principio 3. Los grandes jugadores usan a sus enemigos como puentes, no como muros. El control pasa por saber cuándo unir fuerzas, incluso con rivales. Principio 4. Planificar la sucesión no es solo proteger el futuro, es proteger todo lo que uno ha construido. Lecciones contemporáneas y claves de éxito aplicables hoy. Delegar no es debilidad, es estrategia. Un líder eficaz construye estructuras que funcionen incluso en su ausencia. La percepción de humildad fortalece el liderazgo. Mostrar cercanía con el pueblo amplifica la autoridad sin necesidad de imponerla. Ganar una guerra no siempre exige estar en primera línea. A veces, el estratega invisible cambia el curso del mundo. El verdadero poder es aquel que no necesita proclamarse. La autoridad que nace del respeto y la eficacia se impone sin violencia. No hace falta nacer en el centro del poder para conquistarlo. Lo esencial es absorber valores que te preparen para él. El liderazgo no se impone desde los músculos, sino desde la mente disciplinada. Los momentos de crisis son también puertas hacia la grandeza. Quien actúa con rapidez y convicción gana ventaja duradera. Audacia no es arrogancia. Es saber cuándo dar un paso firme que nadie espera, pero que todos respetan. El capital social es tan importante como el financiero. Saber a quién tener cerca en el momento justo define la victoria futura. Ganar corazones es más rentable que comprar favores. El respeto genera lealtades más duraderas que el miedo. Construir un equipo de talentos leales, con roles claros y sin competencia interna, es esencial para lograr metas trascendentales. Quien controla el relato, controla la historia. La percepción es una forma de poder más duradera que la espada. El mejor control es el que no parece control. Las estructuras invisibles de poder suelen ser las más eficaces. Las organizaciones sólidas se basan en estructura, motivación y sentido de propósito. Augustus convirtió a sus soldados en una institución, no solo en armas humanas. Tener una brújula moral es clave, pero saber cuándo actuar con frialdad estratégica también lo es, si se busca impacto histórico. Invertir en símbolos y estética no es superficial. Es invertir en memoria y autoridad. La marca personal de Augusto será piedra viva. Estructuras claras, responsabilidad definida y administración competente generan sostenibilidad en cualquier organización. El cambio que perdura es aquel que se presenta como continuidad. Augustus no impuso, adaptó. La mejor estrategia de éxito es la que construye prosperidad a largo plazo. La gloria no es suficiente sin estabilidad. Controlar sin que se note. Vigilar sin asfixiar. Gobernar sin ofender, esa es la cumbre del liderazgo político. Hablar poco, actuar mucho. Dejar que los resultados hablen. El silencio puede ser el discurso más poderoso.
El líder más fuerte no es el que más se impone, sino el que menos necesita imponerse. La verdadera autoridad viene de la coherencia, la visión y la prudencia. Ya sea en negocios, política o vida personal, pensar en sistemas y consecuencias a largo plazo convierte cualquier movimiento táctico en parte de una obra maestra. Cultiva tu credibilidad antes de exigir obediencia. Lidera desde el ejemplo antes que desde el cargo. El éxito sostenido nace de pequeñas decisiones repetidas todos los días. La constancia es más poderosa que los golpes de suerte. Las emociones pueden impulsarte, pero no deben gobernarte. La templanza da poder porque permite actuar sin distorsión. El verdadero éxito es aquel que perdura cuando ya no estás presente. Quien piensa en legado no actúa por impulso, actúa por diseño. El poder no debe servir al ego, sino a una misión. Cuando el propósito es claro, el poder se vuelve instrumento de creación. El éxito no es rigidez. Es adaptabilidad con integridad. Cambiar la táctica sin cambiar el propósito. Formarse de manera holística, combinar técnica, comunicación y carácter, multiplica la probabilidad de destacar cuando surja la gran oportunidad. Claridad de interés es negociar con números y territorios, no con suposiciones. Fecha de caducidad. Las alianzas tácticas deben tener un fin explícito. Controlar la narrativa pública define la legitimidad. Octavio convierte la imagen en arma política, anticipando técnicas modernas de propaganda. Ejercicios prácticos. Piensa en tu meta más ambiciosa. ¿Qué estructura de decisiones estás diseñando hoy para que esa meta no solo se cumpla, sino perdure? Elige un hábito que quieras desarrollar: lectura diaria, orden financiero, autocontrol emocional. Manténlo 30 días y mide cómo se transforma tu percepción de control personal. Practica la pausa antes de cada reacción emocional importante. Respira, espera 10 segundos y decide desde la estrategia, no desde la ofensa. Haz una lista de decisiones que estás tomando hoy. ¿Cuáles sobrevivirán a ti? ¿Qué estructura estás dejando detrás para los que vienen después? Identifica una situación donde debas cambiar tu enfoque. ¿Estás siendo inflexible por miedo o fiel a tus valores con inteligencia? Reflexiones finales. ¿Qué poder tienes hoy? ¿En tu familia, trabajo, comunidad? ¿Lo estás usando para construir o para compensar? El mayor logro de Augustus no fue conquistar territorios, sino reinventar el poder. Gobernó sin parecer rey. Reinó sin corona. Transformó la historia, desde la calma del control absoluto. Augustus no se conformó con ser el hombre más poderoso del mundo. Quiso ser el más recordado. Y lo logró, porque diseñó su éxito como quien diseña una ciudad eterna. En un mundo caótico, lo que hizo grande a Augustus no fue su poder, sino su visión. No fue su ejército, sino su estructura. No fue su título, sino su propósito. Y ese modelo sigue siendo, aún hoy, uno de los caminos más sólidos hacia el éxito verdadero. Augustus no gobernó Roma. Gobernó la historia.